Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Bienvenidos a una nueva edición de Cuento que te cuento, el programa, el podcast en el que analizamos el sentido de los cuentos para el crecimiento personal, para los adultos, para que entendamos un poquito mejor nuestra vida, todos nuestro contexto, nuestras situaciones, toda nuestra experiencia. Hay veces que es mejor contextualizarla y a través de las parábolas en el caso del Evangelio, pero en el caso de los cuentos, a través de las enseñanzas y las moralejas, nos ayudan a comprender mucho más el mundo en el que estamos, las sensaciones que tenemos, los comportamientos, nuestras conductas. Y estamos, como siempre, en los estudios de la Universidad Francisco de Vitoria, en los estudios de Onda Universitaria que amablemente nos ceden, el profesor de Humanidades Miguel Ortega. ¿Qué tal? Muy bien, Alfredo, aquí estamos. Y un servidor que estamos dispuestos a hablar de una fábula un poquito durilla, fábula que dicen que está basada en unas leyendas que se contaban por allá por el siglo XII y siglo XIII y que iban en torno no al recuerdo, sino al reconocimiento de lo duro que son las guerras por religión, en las guerras en las que de repente el enemigo se convertía en el amigo y viceversa, y donde todo cambiaba por unos intereses, donde había venganzas, odios y todo ese tipo de cosas, y que documentaron una vez más los hermanos Grimm. Hablan por aquí, estaba leyendo de una desgracia que ocurrió en Hamelin, en Alemania, el 26 de julio de 1284. En este caso sí que tiene una documentación un poquito más exacta, pero como todo no lo sabemos porque puede tratarse de una leyenda, ¿verdad, Miguel? Sí, aquí no es fácil, hombre. El pueblo existe y eso es interesante. Claro, que fuera así, pues ya veremos que no. Pero es verdad que son años, pues el siglo X son siglos muy duros, ¿no? Son siglos, pues claro, vivimos ahora en el siglo, ¿verdad?, XXI estupendamente, pero claro, hay que pensar en el siglo XII, las penurias de todas esas épocas muy duras, épocas donde de vez en cuando los pueblos sean azotados no solo por la guerra, sino también por la peste. Uh-huh. Y entonces ahí hay pueblos que desaparecen con la peste, esto hay que pensarlo. Sí, y la peste tiene mucho que ver con esta historia. Evidentemente estamos hablando del flautista de Hamelin, por el tema de la peste, de las ratas, que procedía en la enfermedad, que eran las ratas las que generaban esta enfermedad. Pero la gente pensaba que era por otra cosa, que eran, incluso me decías antes fuera de micro, por los gatos, que se cargaron no sé cuántos gatos, ¿no? Sí. Lo cual hizo que la peste fuera más fuerte aún. Claro, totalmente, claro, porque había más ratas. Estamos ya, arrancamos y nos metemos en el tema, pero vamos paso por paso, así que, si os parece, arrancamos hoy en este episodio. Efectivamente, hoy vamos a hablar del flautista de Hamelin. Cuento que te cuento, con Alfredo Arense. El flautista de Hamelin o el flautista de Hamelin. También he escuchado a Hamelin en algún lado, pero vamos, yo me quedo con el flautista de Hamelin, ¿no? Hamelin es como normalmente se dice, pero bueno, Hamelin también lo he oído. Yo no he estado allí, no sé si has estado tú allí. No he estado. Me imagino que habrá un turismo alrededor de esta historia también importante, ¿no? Habrá sitios para visitar y cosas de estas, ¿no? Seguramente. Pues hablamos de esta historia, de la historia de los hermanos Grimm. Como siempre, antes de escuchar la historia, antes de escuchar el cuento, que a todos nos viene la imagen de ese flautista que con su música, con su sonido, prácticamente hipnotizaba a quien estaba alrededor suyo. Pero vamos con el primer titular antes de escuchar el cuento, Miguel. Pues si solo tenemos que dar uno, hay que cumplir con lo prometido. Luego veremos por qué. Eso es, me lo prometiste, que te dicen los hijos, ¿eh? Exactamente. Me lo prometiste. Y uno dice, ¿por qué dije eso? Era broma. Pues escuchamos el cuento y enseguida analizamos con más profundidad el sentido de esta historia, de este cuento, de esta leyenda documentada por los hermanos Grimm. Cuento que te cuento. Los cuentos que siempre te contaron. Hace mucho tiempo hubo en Alemania una ciudad llamada Hamelin. Era una ciudad rodeada por murallas, muy bonita y también muy próspera, puesto que tenía un importante puerto al que iban comerciantes de todo el mundo. Todos sus habitantes vivían felices en Hamelin, hasta que un día, mientras todos dormían, empezaron a llegar a la ciudad cientos y cientos de ratas. Llegaron tantas que invadieron totalmente la ciudad hasta dejarla totalmente infectada. No había un lugar en el que no se encontrara una rata. La situación era tan terrible que el alcalde mandó traer gatos para que acabaran con ellos, trampas y ratoneras, pero no sirvió de nada. Incluso probaron con matarratas, pero no funcionaba. Las ratas
eran cada vez más y más. En medio de esta situación llegó a Hamelin un trovador que aseguró al alcalde que sería capaz de limpiar la ciudad de ratas. ¿Vos solo podréis hacerlo? Por supuesto, pero a cambio pido 1000 monedas de oro. No os preocupéis, si lo conseguís os daré 1.000.000 si es necesario. El trovador llegó a la plaza del pueblo, sacó la flauta de madera de su bolsillo y empezó a tocar. En ese momento, las ratas comenzaron a salir de todos los rincones de la ciudad. Cientos y cientos se acercaron hasta él y comenzaron a seguirlo cuando empezó a recorrer todas las calles de Hamelin. El flautista continuó caminando hasta salir de la ciudad y llegar al río, donde se paró en la orilla y siguió tocando. Las ratas estaban tan ensimismadas por la música que cayeron al agua y murieron ahogadas. De este modo, el flautista volvió a ver al alcalde para pedir su recompensa. ¿1000 monedas de oro por una música? Os daré como mucho 100 monedas, dijo el alcalde riéndose. Pero eso no es lo que me prometisteis. En ese caso lo lamentaréis. El trovador salió del ayuntamiento y comenzó a tocar con fuerza su flauta. En esta ocasión fueron los niños, grandes y pequeños, los que empezaron a salir de las casas y comenzaron a seguirle allá donde iba. El flautista salió de la ciudad y todos los niños de Hamelin salieron con él y nunca, nunca más se les volvió a ver. Colorín colorado, este cuento que te cuento se ha acabado. Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Con Alfredo Arense. Bueno, pues ahí está la durísima historia, el final, que yo no recordaba tan duro. Yo me venía a la cabeza solo. Yo, fíjate, pienso a veces cuando hablan de que los cuentos están cargados de violencia y de dureza, a mí me los contaban cuando era pequeño y yo ahora, como adulto, el recuerdo que tengo es de un tipo que iba con la flauta y que hipnotizaba gracias a su música a los animales. Sí, fin. Y que no te acuerdas de que desaparecieron los niños. No me acuerdo lo que los niños desaparecieron. Es verdad que aquí eso lo único que pone es que desaparecen, junto con el flautista. No pone que mueran ni nada, simplemente como que son abducidos, ¿no? Se van a otro lugar. Que se van con su música, que a lo mejor fundaron una gran banda de rock and roll o vete tú a saber qué, ¿no? Sí. Luego está también los músicos de Bremen, que a mí también me gusta mucho esa historia, pero vamos, es otra cosa, es diferente, no tiene nada que ver. Bueno, vamos con el análisis de esta historia. ¿Qué nos puede aportar esta historia para nuestro crecimiento personal? ¿Qué nos puede dar? ¿Qué enseñanza? Bueno, lo primero que vemos es aquí hay una cosa muy curiosa, ¿no? Como ante toda la proliferación de ratas, la gente se va a protestar al alcalde. Y el alcalde del pueblo pues se ve entre la espada y la pared. Y en ese momento justo, dice el cuento, que es cuando aparece el flautista. Pero claro, el flautista, hay una cosa curiosa del cuento y yo creo que tiene parte de bonito en la historia, ¿no? El flautista va vestido andrajosamente. Parece, no va vestido dignamente, no va vestido como una persona, digamos, normal, sino va un poco vestido como un pordiosero, podríamos decir, como alguien de clase baja. Y eso genera un cierto miedo, ¿no? Una cierta desconfianza, este tío. Pero, sin embargo, dice, no, yo con la flauta, yo os puedo librar de las ratas. Y entonces dicen, ¡ay! El alcalde, claro, veía ahí su salvación, pero el pueblo también. Y entonces él dice, a cambio de mi peso en oro. Pero claro, el alcalde se viene arriba y dice, no, si tú nos liberas te daré el doble de tu peso en oro. ¿Sabéis lo que estáis diciendo? Dice él. Pero, sí, el pueblo, ¿verdad? Claro, ¿no? Y entonces, efectivamente, bueno, pues así quedan. Y empieza a tocar la flauta. Y se van todas las ratas. Claro, la gente está encantada, pero claro, vuelve y dice, oye, mi dinero. Y entonces, claro, ¿qué le dicen? Buah, este tío le engaña. Si lo que has hecho es tocar la flauta. Si eso no ha supuesto, todos esperábamos una cosa, vamos, por tocar la flauta lo hubiera hecho cualquiera. Y entonces él dice, ¿os habéis comprometido? No, te damos 4 o 5 monedas de oro y vete en paz. Y entonces aparece la venganza, ¿no? Aparece la venganza de este hombre
que claro, con la flauta era capaz también de hacer otras cosas, ¿no? Pero la venganza es justa, quiero decir, la venganza tiene un bien en sí mismo, porque la venganza en este caso es, oye, vosotros habéis generado el mal, pero claro. ¿Vengarte es algo bueno? Hombre, vengarte ¿Es no una bueno. buena enseñanza? Es verdad que no, pero también es verdad que es la manera de enseñar a decir, oye, tú te has comprometido, cumple lo que has hecho. Cumple lo que has hecho, ¿no? Claro, aquí está... O si no, y ahí viene... Claro, el tema de la promesa. Aquí al final está el tema de la promesa, es un compromiso mutuo. Yo me he comprometido a llevarme a las ratas y tú te has comprometido a darme el doble de mi peso en oro. Es más, te comprometiste tú solo, yo te dije mi peso y tú dijiste que el doble. Pues ahora vengo simplemente a reclamar lo que hemos quedado. Pero claro, los otros al verlo así dicen, buah, tampoco vas a tener tú, ¿qué vas a hacerme? Ya te has llevado las ratas, que es lo que quería, a ver qué me va a pasar a mí, me da lo mismo. Pero ahí aparece la importancia de la música, ahí tenías que hablar tú, Alfredo, la importancia de la música. Sí, bueno, no sé, en tu caso si tú eres muy musical o no... A mí me gusta la música, pero reconozco que viendo cómo tú hablas de música, yo ahí no soy nadie. No, porque yo me imagino, vamos a ver, en este caso yo me siento un poco rata, porque soy capaz de que me hipnotice y cambie totalmente mi estado de ánimo una canción, para lo positivo y para lo negativo. Y en la música muchas veces los artistas lo que buscan, bueno, los artistas no lo buscan, sino simplemente para ellos es una expresión personal, una expresión artística desde la que ellos tienen que expresar cosas que les pasa dentro. Por ejemplo, Antonio Vega, que hace no mucho fue el 10º aniversario de su fallecimiento, era un tipo que necesitaba contar sus historias para sacar todos sus fantasmas y todos sus miedos que tenía dentro, y era una forma de expresión. Luego se convertía en algo que a la gente le gustaba fenomenal. Luego está el artista que saca sus canciones con el objetivo de vender, porque al final es un mercado y es una industria, pero en este caso era así, y el público lo que trata es de sentir el reconocimiento o la identificación en lo que te está contando ese artista, en la canción que te está contando, que te está diciendo que está fatal porque su novia la ha dejado, y que tú digas, yo también siento igual que tú. Entonces en ese reconocimiento yo creo que está la sintonía, ¿no? Pero fíjate que ahí hay dos partes, porque ahí está una parte la letra, ¿no? Pero es que la música también tiene ese mismo efecto. Totalmente. ¿No? O sea, hay veces que la pura música te traslada a otro lugar, ¿no? Sin letra siquiera. Entonces te hace o pasarlo muy mal, o lo que dices tú, a través de ese pasarlo mal, recuperarme, ¿no? De eso. La música tiene ese factor. Y luego la música que genera ambientes y que genera situaciones. En el cine lo estamos viendo constantemente. Suena una música y ya sabes que algo va a pasar y ya te pones de manera tensa, y ya te prepara, igual que la comedia, igual que todo lo demás, ¿no? Y con lo cual que cambia estados de ánimo está claro. Entonces en este caso, la historia del flautista de Hamelin, yo pienso que esos estados de ánimo son lo que al final llevó a que todos le siguieran. Y con los niños pasa ese triste final de la historia, pero con los niños pasa. A los niños la música les encanta, aquí, y los factores educativos van asociados a la música siempre. Pero aquí hay dos cosas en la música. Primero, bueno, en Alemania, que es donde esto ocurre, la música la estudian muchísimo. Totalmente. A mí me impresionaba ver cómo todos los alumnos que vienen aquí, algunos que vienen de Alemania, que vienen a la universidad, prácticamente el 100% de los alumnos alemanes toca un instrumento. Todos. En España no. En España como mucho... La flautilla. La flauta, pero en modo básico. Y como mucho el guitarreo también en modo básico. Claro. Pero la profundidad de un alemán con la música es muy diferente. Sí, y yo quiero hacer un apunte sobre el tema de la música, aunque me estoy saliendo un poco del tema del cuento, pero la música, como todo en la vida, es mucho más gratificante y es mucho más poderoso, y cobra todo su sentido cuando lo vives en comunidad, cuando lo vives con otras personas que también están haciendo música. Es decir, yo tengo una banda de música, y entonces yo cuando disfruto es cuando todo suena empastado y a la vez, cuando el bajo entra cuando tiene que entrar, la batería cuando tiene que entrar, la guitarra, la voz, cuando todo está junto es cuando eso suena, ¿no? Entonces yo creo que al final la música en el ámbito educativo nos favorece mucho porque desarrolla la creatividad, desarrolla la visión general de grupo, la visión particular, el trabajo en equipo, los matices, los detalles, las sensaciones, las texturas, muchísimas cosas. En este caso él iba solamente con una flauta, pero imagino que en esa época la gente que iba con una flauta o que tocaba canciones generaba en los guerreros, por ejemplo, los que lo iban a las batallas, los soldados, les generaba tranquilidad, ánimo, sosiego, lo que fuera, ¿no? Bueno, siempre en la batalla siempre
las trompetas, cornetas, gaitas han sido siempre fundamentales, y es más, iban al lado de la vanguardia, como para subir el ánimo y el espíritu de aquellos que van a enfrentarse al otro. Esto es muy importante. Y además aquí, fíjate, la música tiene doble cara, bueno, triple. Primero, que se llevan los bichos, ¿no? El típico de amansa las fieras, si quieres, fácil, ¿no? Pero luego cuenta el cuento que ocurrieron dos cosas cuando se llevaban los niños. Por una parte, los niños estaban como obnubilados, ¿verdad? Y se iban hipnotizados por la música, pero a la vez paralizaba a los adultos, porque dice que los adultos no podían hacer nada, se quedaban como paralizados ante esa música, ¿no? Entonces tiene como una doble cuestión, ¿no? Unos se dejan llevar y a los otros les paraliza y no pueden hacer nada, ¿no? Es curioso esto. Es curioso, me estoy acordando de un familiar que me dijo, ¿qué tal tu hija? Digo, pues muy bien, contentísimo, y además es que encima se me cae la baba porque le encanta la música. Y dice, bueno, es que a todos los niños les encanta la música. Eso es verdad. En fin, primera enseñanza para ir cerrando titulares. Evidentemente la música genera estados de ánimo y genera actitudes activas o proactivas, incentiva o motiva a determinadas actitudes o determinados comportamientos, como la tranquilidad, como el sosiego, como la acción, etcétera. Segundo titular, bueno, pues el que tú comentabas antes, hay que cumplir con lo que se pide, ¿no? Hay que cumplir, porque si no luego al final, digamos, el que queda mal es el que no ha cumplido, ¿no? Porque el flautista cumplió su parte. Yo no cumplo la mía y lo único que hace es volver a utilizar su arma, que es la flauta, ¿no? Es la música. Y dejar a todos sin algo muy bello, que es un pueblo sin niños. Eso es terrible, ¿no? Es terrible. Y la tercera enseñanza, la venganza, el valor de la venganza y que en esta época, yo creo, en el siglo XII y XIII estaría a la orden del día, ¿no? La venganza. Pues sí. Al final aquí no había mucho más. La venganza y los amigos y los enemigos, que de repente alguien con quien te alías para quitarle una miseria, una tragedia que tiene en su ciudad, como en este caso las ratas, al final se convierte en tu principal enemigo, ¿no? Sí, y luego aquí veíamos también una pequeña cosa. Las intrigas. Que era el juzgar al otro por cómo va vestido, ¿no? Como vestía pobremente, bueno, a este que más le damos 4 monedas de oro y que se vaya. Total, lo que ha hecho, ¿no? El no valorar el trabajo del otro. Total, si solo ha tocado la flauta, era muy fácil. Ya, pero tú no has podido hacerlo. Eso en el trabajo pasa muy habitualmente, ¿no? Cuando ves a un tío con un aspecto regulín, dices, si este no. Y luego te sorprende que muchas veces prejuzgamos por... Sí, porque hay veces que lo que parece fácil no lo es tanto, ¿eh? Claro. Pero nada, que nos han dicho veces, es importante la imagen que lleves a una entrevista, cómo vayas vestido y demás, porque al final sí que condiciona, ¿no? Y sí que entra por los ojos. Pero eso es verdad que condiciona. Seguramente si este señor hubiera ido vestido de otra manera, eso sale en El Principito, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. El famoso científico que fue vestido perfecto, entonces todo el mundo le creyó y dijo lo mismo vestido de otra manera y no le creyó nadie. Eso es. Aquí está mucho. Pues muchísimas gracias, Miguel Ortega, hasta el próximo episodio, ha sido un placer como siempre. Alfredo, hasta la próxima. Y a vosotros recordaros que tenéis todos los episodios, todos los podcasts en las principales plataformas de podcasting de Radio La Carta para que lo escuchéis cuando queráis, en el coche, mientras corréis, dando un paseo, y que los tenéis en iVoox, en Spotify, lo tenéis en TuneIn, lo tenéis en las principales plataformas, en iTunes, por supuesto, para que podáis escuchar esta historia del flautista de Hamelin, pero además también nuestro episodio completo con todas sus enseñanzas. Hasta el próximo episodio. Adiós. Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal.